Hola, qué gusto encontrarnos en este primer programa de Ellas Luchan. Yo soy Rafael Silva, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, pero desde este momento simplemente Rafa. Hoy nos encontramos con una invitada especial. Ella es arquitecta, activista y representante de uno de los grupos de atención prioritaria más importantes a nivel local y nacional. Es arquitecta de profesión. Ella es Evelyn Yucaiza. Sin duda, una de las referentes en nuestro cantón, en nuestra provincia y a nivel de país también. Así que, bienvenida Eve, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en este programa. Hola Rafa, muchísimas gracias al Consejo de Protección de Derechos, mi casa, que he tenido la oportunidad de venir trabajando en diferentes proyectos, pero sobre todo creo que el gusto es por poder conversar sobre temas importantes que no quieren ser hablados a veces. Es importantísimo entender que, bueno, este relacionamiento que tenemos con la sociedad civil también se ha hecho un proceso de hermanamiento, pero no únicamente con el activismo, sino también a nivel profesional. Eve, yo quiero resaltar uno de los aspectos más importantes en tu vida, que es la participación como sociedad civil. Quiero que nos cuentes un poquito a qué te has dedicado, o sea, de dónde nace esta Eve activista de resaltar los derechos de quienes a lo mejor no tuvieron la oportunidad de alzar su voz. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, quiero decir que en esta edad, tengo 26 años, me di cuenta que la normalización de ser apoyo para los grupos de atención prioritaria viene desde muy pequeña. Si me preguntabas esto hace un par de años, yo te decía a partir de los 15, 16 años empecé, pero en realidad empieza desde pequeña. Con mis padres crearon una fundación en Quero, que es una fundación de apoyo a niños con discapacidad, y yo crecí jugando con los niños, entendiendo, o más bien para mí no era diferente, para mí eran otros niños conmigo jugando. Entonces, esa normalización me ayuda a mí a años después ser empática en diferentes temas, y a partir de los 15 años que fui víctima de violencia sexual, empiezo una lucha personal. Con los años esto ha venido transformándose en una lucha de reivindicar derechos de otros grupos, porque uno tiene que ser humano, creo yo, sobre todas las cosas, porque no estamos libres de que algo nos pase y caigamos en una de esas situaciones de vulnerabilidad. Entonces, estos años lo que yo he venido haciendo es ser activista por mi lucha, y después cuando dije no es por mí, es por más personas, no es una necesidad, pero sí siento que es un compromiso, porque como tú dices, no todos podemos alzar la voz y cuesta mucho encontrar los espacios, abrirse espacios. Lo que he venido haciendo es ser dirigente nacional de juventudes, y actualmente soy embajadora de One Young World, una organización internacional. Soy la embajadora de Tungurahua y de Ecuador. Wow, qué interesante ir entendiendo que esta formación no nace, ¿no? A lo mejor muchas personas pueden decir, no, es que es un tema de moda, o no es una plataforma política, o no, simplemente es porque necesita atención, sino más bien es todo un proceso de formación histórico, personal, familiar y del contexto. Mira, qué interesante el ir sacando fuera de tal vez este escondite que se puede tener, lo que es el tema de la violencia. Tú nos dices que en el año 2013 más o menos fuiste víctima Sí. de algún tipo de situación que miles de mujeres a lo mejor son víctimas en este momento o han sido víctimas, pero a lo mejor por miedo, por desconocimiento, por no saber quién te puede ayudar, no lo dicen. Y que tú puedas exteriorizar que eres una persona resiliente, sobreviviente de violencia, también es un elemento tanto de resiliencia, pero también de ejemplo, ¿no? Para a lo mejor quienes nos están viendo en este momento son víctimas de cualquier tipo de violencia y puedan saber que se puede superar, aunque no olvidar, pero sí superar y mejorar estas circunstancias y que podemos a través de un elemento negativo generar algo positivo. Adicional a esto, tú mencionabas que ahora eres una embajadora de la provincia, del país, a nivel mundial. Así es. Cuéntanos un poquito, ¿de qué se trata esta organización? Bueno, One Young World es una organización que reúne a los jóvenes líderes más importantes de todo el mundo. Cada año, desde el 2011, se viene generando una plataforma donde reúnen. Era de manera presencial, por la pandemia se hizo virtual, y se retomó ahora la presencialidad para reunir a jóvenes que están preocupados por los temas que nos preocupan a nivel mundial. Entonces, no son los mismos problemas que tenemos en Ecuador y en Latinoamérica con Europa, con África, y lo interesante es conocer cómo se están planteando soluciones a esos problemas en el mundo.
El año anterior hubo una convocatoria, una beca, que fue completamente abierta, más de 700 postulantes y quedamos 24 ganadores, Wow. uno por cada provincia representando al Ecuador. Esta beca nos llevó a Belfast, Irlanda del Norte, a conocer a más de 2.000 jóvenes líderes para ir conectando esas ideas, cómo ellos hacen posible proyectos y cómo nosotros hacemos posible los proyectos. Lo interesante de esto es que sí, a diferencia de lo que pasa en el país, hay organizaciones, fundaciones o la empresa privada apostando por jóvenes líderes. Entonces, muchas fundaciones como Audi, BMW, ya en la parte social, financian proyectos y programas para que sean reales. Ahora, ser embajador es una responsabilidad enorme porque estás conectando al Ecuador con el resto del mundo y la idea es que de los 24 jóvenes que somos embajadores, nosotros lo que queremos es que nuestros proyectos y el Ecuador pueda conectarse con el resto del mundo y así también traer fondos. Sabemos la crisis económica en la que estamos, pero esperamos traer los fondos necesarios porque sí es importante que sepan que los jóvenes podemos proponer cosas, que no solamente estamos para la foto, para cubrir cuotas políticas o para diferentes temas que nos han mal utilizado, pero somos jóvenes proponentes. Entonces, somos, digamos, esta primera generación. Sí hay más embajadores ecuatorianos que han ido años anteriores por sus propios medios, pero esta vez somos un grupo de jóvenes que concursamos aquí en el país, que fuimos seleccionados, somos, aparte de embajadores, somos ganadores del Premio Nacional de Juventudes Unidas en Acción, y eso nos permite a nosotros empezar a divulgar nuestros proyectos. Wow, qué interesante y qué inspirador también, ¿no? El saber de que se pueden lograr acciones que muchas veces a lo mejor para el común denominador se lo puede ver como lejano, decir, no, eso no me va a pasar y es más bien una cuestión de ir buscando las oportunidades para poder ir generándolo. Pero aquí me nacen ciertas inquietudes, Eve, y te soy muy honesto. Vivimos en una sociedad en la cual estamos acostumbrados que quien resalte sea un varón, por ejemplo. Así Estamos en es. una sociedad muy heteronormada, estamos en una sociedad en la cual el patriarcado tiene que sobrellevar cualquier acción. Y bueno, aquí estoy cuestionando mucho de las acciones sociales a las cuales nos hemos venido acostumbrados, ¿no? Porque si bien es cierto, estamos conscientes de que es uno de los elementos que genera violencia, sin embargo, no es que lo veamos como cercanos, sino más bien lo vemos como normal, que el hombre es que el que resalte, que, por ejemplo, siempre hayamos tenido presidentes y no presidentas elegidas democráticamente, que siempre cuestionemos, ¿no? ¿Será que la mujer está preparada? Ahora tú has sido una representante ya mundial, que has representado al Ecuador en esta cumbre que nos mencionabas. ¿Has- ¿Te ha sido difícil, te ha costado llegar a validar de alguna manera toda tu capacidad, que obviamente es prueba y lo has demostrado, pero ha sido más difícil, crees tú, que has tenido algún tipo de desventaja a comparación con los hombres de alguna manera? Yo creo que ahí es importante decir los diferentes aspectos en donde sí se siente la desventaja. Una de ellas sí tiene que ver con ser mujer, porque ser mujer implica que te van a cuestionar justamente si lo que estás haciendo es por la moda de luchar por los derechos de las mujeres, cuando en realidad es esa lucha que viene desde hace años para que entremos en un proceso de igualdad que sea verdadero. Pero sobre todo también tiene que ver, y estos son los temas que a veces no se quieren hablar, cuando tú no eres heredera de algo o de alguien. Ser mujer sin los contactos, ser mujer sin ser heredera de algo, no te permite a ti abrir las puertas tan fácilmente como lo tienen otras personas. Sí hay esta diferencia importante porque cuando los hombres tengan el conocimiento, tengan el título o no, si son herederos de algo o de alguien, van a llegar mucho más fácil a estos puestos de poder. En cambio, las mujeres, y en especial para mí, ha sido difícil. Estás en una ciudad mucho más pequeña, no estás en la capital. Los procesos aquí en temas de derechos, en ser activistas, son más complejos. Ir pateando puertas, porque no se golpean, se patean para las mujeres, termina siendo un trabajo cansado que a veces sí botas la toalla y tienes que retroceder un poquito y descansar y luego continuar. Te van a cuestionar todo, te van a preguntar por todo y cómo así llegaste. Incluso a temas de si no tuviste que hacer algo para llegar o cuánto tuviste que pagar. Muy pocas veces le preguntan eso a un hombre porque creen que la capacidad está en el hombre.
A la final yo creo que todos estamos en ese proceso. Para mí sí ha sido difícil, sobre todo porque en la edad que empecé, te cuestiona mucho como, ¿y tú qué sabes de? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué experiencia tienes? Tu título no tiene que ver con el área social. ¿Cómo así peleas por derechos? ¿Cómo así sabes de esto? Entonces no entiendes que la vida te lleva a ciertos lugares, a ciertos espacios o te pasan cosas que te obligan a aprender. Entonces no todo lo que te enseñan en la academia, en la universidad, en el colegio, es lo que aplicas en tu vida. Te forjas cuando estás en ese momento haciendo las cosas. Obviamente la experiencia siempre te va a dar un sentido de conocimiento, que si bien es cierto, no es epistemológico, sí es un tema nosológico, porque la experiencia te da un conocimiento que te obliga a que Ujú. después se lo pueda explicar de manera científica, digámoslo así. Ahora, a mí sí me deja mucho que analizar, ¿no? Porque acabas de mencionar algo que es sumamente real, sobre todo en países tan chiquitos como el nuestro, el tema de la herencia, que es un significante. Bueno, vamos a hablar de un poquito de términos psicológicos, yo soy psicólogo clínico, y hablamos del significado y el significante, ¿no? De este elemento simbólico. Y claro, un apellido, por ejemplo, te va a llevar mucho más fácil o te va a abrir puertas mucho más fácil, más sencillo para poder lograr acciones y también es una forma de abusar de ese poder que te dan, al menos el creer que por tener un apellido específico tienes más oportunidades o más acciones o más beneficios que el resto de personas. Y no necesariamente por eso eres tú una persona mala, sino que en el contexto en el que tú te vas desarrollando, crees ser merecedor de más cosas por tener un apellido específico, como tú lo mencionabas, o a lo mejor un espacio de herencia en el cual te da una implicación de poder. Y esto lo hablamos en el tema económico, político, social, comunicacional, porque hay diferentes esferas de poder que lamentablemente van siendo heredadas y también aquí podemos analizar como un tema, no sé, histórico que venimos arrastrándolo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que hemos eliminado estas prácticas feudalistas en las Para cuales nada, todavía existen. todavía se menciona de que yo soy esclavo de... Y en este caso, al yo pertenecer a un grupo de élite, digámoslo así, tengo mayores derechos y que tal vez también eso sucede, ¿no? Cuando personas o grupos sociales que no han estado ligados históricamente al poder llegan a tenerlo, se les cuestiona mucho más, por ejemplo, a los pueblos y nacionalidades. ¿Qué ocurre cuando es una mujer que pertenece a un pueblo y nacionalidades llega a una esfera de poder? Es, ¿Crees que existe la misma dificultad? no, es mucho más. O sea, mientras más vulnerable seas, mientras más estés en este estrato social que nosotros nos hemos dibujado y nos han enseñado, mientras más abajo estés, salir de ahí es más difícil. Para una mujer divorciada es difícil, para una mujer de pueblo afro, para una mujer de pueblos y nacionalidades, alguien en situación de movilidad humana, siempre va a ser complicado Con discapacidad. con discapacidad. O sea, una mujer que salga, que haya sido PPL. Las condiciones de vulnerabilidad, mientras más tengas, más llenes ese checklist, la sociedad te va a decir como, y si estás acá arriba, ¿cómo así? ¿Por ¿Por qué? qué? Y no tienes la capacidad. Generalmente te cuestionan eso y es incluso curioso porque relacionan tu edad con la experiencia, relacionan tu entorno con lo que tú puedas llegar a ser y yo no creo que estemos limitados a una sola cosa. Cuando uno se propone algo puede lograrlo. Y no es una frase romantizada, es que en verdad nosotros como seres humanos podemos adaptarnos a las situaciones. Ujú. Entonces es cuestión de aprender, de formarse y puedes llegar a diferentes niveles e ir escalando sin ir pateando, ni empujando, ni pisando a nadie. Estamos en este programa especial, Ellas Luchan, hablando justamente con una de nuestras potenciales invitadas insignias de la ciudad, Evelyn Yucaiza, y tomando un poquito acerca de todo lo que estamos tratando, es importante también analizar la violencia política hacia la mujer. ¿Es difícil hacer política? Para una mujer es mucho más difícil y en una sociedad como la ambateña será mucho más complejo. ¿Qué crees tú, Eve? Es complicado porque los pasos que recién se están dando para lograr esto son mínimos y muchas veces son solo como estos curitas en un bache. Digo por
el tema de la participación política, cuando el CNE autoriza que sea el 50% hombres, 50% mujeres, no es un favor el que Pero están bueno, fue un haciendo. fallo constitucional, ¿no? Hay que entender eso, no fue tampoco por voluntad. Exacto, es que terminan todavía pensando que es un favor que les estamos haciendo a las mujeres para los dueños de grandes partidos de toda la historia, hombres. Nunca se ha cuestionado su capacidad para liderar, pero si una mujer quiere entrar en la política, tiene que tener los títulos, tiene que tener la experiencia, tiene que haber hecho algo y muchas veces sí, tiene que ser heredera de una de estas cuestiones que hablábamos hace un rato para poder ser una candidata perfecta. O simplemente, y lastimosamente se ha utilizado, no a todas, pero sí a muchas mujeres que han estado en la farándula, que ya son conocidas, que sus caras son conocidas, para el estereotipo de una mujer bonita para que entre a la política. Pero pregúntale si le están dando los primeros lugares. Siempre es del relleno. Si no son alternas, son... Es perfecto que haya un presidente y una vicepresidenta. Porque no al revés. Esa cuestión es de pensarla y trabajarla es difícil. Ahora, la situación en Ambato es mucho más compleja, porque Ambato es una ciudad diversa y no vemos todavía la posibilidad de tener listas totalmente encabezadas por mujeres. Y esto no quiere decir que quiero que las mujeres tomen el poder, pero ¿qué pasaría si en una lista todos los principales son mujeres y los alternos son los hombres? ¿Cómo la sociedad reaccionaría a eso? ¿Cómo un ambateño vería? Es que este grupo de las mal llamadas feminazis están queriendo tomarse el poder, cuando no es así. Yo creo que llegar al poder o un puesto importante siendo mujer y de Ambato es una lucha todavía que necesita trabajarse en la conciencia de todos los ciudadanos. Y mira, tú acabas de mencionar algo que yo muchas veces he reflexionado en los estereotipos que les damos, ¿no? Por ejemplo, a las luchas sociales en el sentido de la reivindicación de derechos de las mujeres y cómo cierto grupo, porque no podemos generalizar, no podemos decir todos los hombres, quieren minimizar su lucha a través de este tipo de expresiones como feminazis. Sin embargo, si lo analizamos en un contexto cultural, inclusive hasta para minimizar, tenemos que utilizar términos que no son propios nuestros. Así es. El Partido Nacional, el Partido Nazi, no es ni siquiera de América, Es de Alemania, como para exacto. tomarlo cercano a nosotros. ¿Por qué no decimos estas femiguasipungas o algo así? Pero, o sea, tenemos que tomar inclusive siempre ese pensamiento de que lo que está afuera es muchísimo mejor, inclusive hasta para minimizar al otro. Y es algo que sí tenemos que reflexionar como sociedad, porque estamos tomando aspectos en los cuales, primero, denotamos mucho nuestra pobreza de empatía hacia el otro, hacia la otra. Y yo creo que es importante hacer este análisis y reflexión. Obviamente todos cometemos errores, Así tenemos es. un montón de defectos porque somos seres humanos. Sin embargo, esto no implica que podamos señalar o estigmatizar al otro o a la otra. Mira, en las últimas semanas hemos visto cómo se ha proliferado a través de redes sociales que, bueno, dicho sea de paso, estamos utilizando una red social para poder llegar con este mensaje, pero de una manera diferente, ¿no? O sea, usando las redes sociales como una herramienta y un mecanismo de poder llegar con información clara, de poder hacer notar, por ejemplo, que tenemos actores, actrices de la sociedad, quienes pueden ser un ejemplo de vida respecto a la superación de dificultades, como lo eres tú, y que se sabe que se puede generar un cambio. Tenemos diferentes elementos históricos de referencia, pero también elementos actuales, que son muy cercanos. Y yo con gran pena veía cómo a través de redes sociales se minimizaba el trabajo, por ejemplo, de nuestra señora alcaldesa respecto al hecho de ser mujer y de ser una mujer indígena. Es triste que se quiera tomar ciertos elementos, como por ejemplo el hecho de que nuestra señora alcaldesa es bilingüe, habla dos idiomas y que el uno es propio de su pueblo y nacionalidad, que nosotros de hecho deberíamos tener por naturaleza esto también interiorizado y aprenderlo. Sin embargo, lo tomamos como un elemento negativo y yo veía con mucha tristeza cómo se utilizaba ciertas frases como para minimizar, o sea, tomando un elemento personal para un elemento
práctico laboral. ¿Qué opinas de eso? ¿Será que es prudente utilizar un elemento personal, un rasgo, una señal, una característica de la persona para querer minimizar su formación, su trabajo, su liderazgo como persona? ¿Tú crees que es eso dable? No solamente como mujer, sino como persona en general. Yo creo que justo nos vamos a este tema en el que hablamos de cómo a la mujer le toca más difícil y más cuando eres o tienes doble vulneración, doble vulnerabilidad. Y es que hay un problema. Te lo pongo así para empezar como mi respuesta a lo que me decías. Presidentes en la historia todos hombres, una sola mujer de un solo día. Pero ponle a todos los hombres de la historia. Si nosotros pensáramos como pensamos ahora de las autoridades que son mujeres a nivel nacional, diríamos como, es que, como le dicen ahora, como, es que esta mujer no sirve para el cargo. Teníamos razón, los hombres tienen que regresar al poder, pero hemos pasado años y años en la historia del Ecuador con presidentes que no han servido para nada y nunca se ha cuestionado que por su género no sirvan para el puesto, porque siendo así, hace muchos años hubiésemos tenido presidentas mujeres o ir intercalando. El problema cuando está una mujer al poder es que justamente van a cuestionar sus temas personales, familiares, incluso de cómo vive su vida, de cómo se viste, para decir no sirve para esto. A un hombre nunca le van a cuestionar. No he visto, y en todo este tema político que está pasando en el país, preguntar si el presidente está bien vestido o no. Preguntar por qué el presidente, siendo ecuatoriano, tiene un buen acento de inglés. Cuando no rescatamos nuestras lenguas maternas. Cuando no permitimos que incluso mujeres afro puedan llevar su vestimenta, su cabello, a lo que deberían. Hemos arrastrado a todos estos grupos sociales a que sean mestizos o que se mesticen con nosotros. Les hemos llevado a nuestra realidad y nosotros no queremos entrar a esa realidad de ellos. Conocer por qué debería ser importante tener el quichua como nuestra segunda lengua materna en todo el país todavía te va a causar un conflicto. Pero cuando escuchamos a alguien decir, es que primero debes saber inglés antes que quichua, sí es ilógico atacar a una persona, sobre todo a una autoridad, por sus rasgos, por su vestimenta, por cómo habla, y dejar de lado la preparación, cuando a los hombres, en cambio, sin tener títulos, llegan a puestos importantes, pero no cuestionamos su ropa, no cuestionamos cómo hablan, no cuestionamos cómo se viste, si tiene familia o no, si es casado por segunda, tercera, cuarta vez. Pero si una mujer llegara a poder siendo soltera, madre soltera, o incluso divorciada, o por su segundo o tercer matrimonio, para la sociedad es lo peor. Entonces todavía nos queda mucho en el trabajo de concientizar a la sociedad. En verdad, ¿qué estamos criticando? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Entonces, ¿qué tan objetivos somos? ¿Qué tan objetivos somos? Pero sobre todo, ¿qué tan cuerdos somos con lo que nosotros en realidad reflejamos? Criticamos lo que a nosotros no nos gustaría que nos critiquen. Porque es fácil ahora en las redes sociales escribir textos, grabar un video, acusar a cualquier persona de cualquier cosa. Hacer un TikTok. Hacer difamaciones completamente graves. Y a la vuelta de la esquina decir, yo soy vegetariano, yo cuido la naturaleza, yo estoy a favor del medio ambiente, del Yasuní, o yo estoy a favor de las mujeres. ¿De qué te sirve a la vuelta de la esquina decir eso cuando en tu casa y en tu propio ser aún criticas incluso la forma de vestir, de decir de otra persona? Que al final no te ha hecho nada, porque no te está haciendo nada, no te está atacando. Lo más ilógico que vemos ahora es cómo la gente se ha vuelto tan obsesionada en las redes sociales de atacar a alguien que ni siquiera sabe que existes o defender a alguien de una manera tan fuerte que ni siquiera sabe tu existencia. Así es. La política nos ha llevado a eso, a dividir familias, amistades y todo, y no de una buena manera, sino porque en un discurso, porque estoy a favor o en contra. Muchos políticos que están incluso fuera del país no saben de la existencia de quien aquí les defiende a capa y espada. No sirve de nada hacer eso. Es importante ir rechazando la violencia desde cualquier esfera, desde cualquier punto de vista. Obviamente la violencia va a generar más violencia y tenemos que entender que la única forma de erradicar de raíz la violencia es cuando nosotros hagamos un análisis de conciencia personal y saber que, por ejemplo, un comentario
un video, una frase puede afectar no únicamente la imagen de una persona, sino también su salud emocional, su salud mental. Y entender que la única forma de generar paz y poder generar progreso es cuando yo puedo entender las diferencias del resto y saber que cualquier tipo de accionar tiene que estar conjunto con, primero, una visión de beneficio colectivo. Y yo creo que eso es una de las elementos fundamentales de los cuales nosotros tristemente nos hemos olvidado. Saber que ya no solamente es del interés individual, sino es del interés común. Y es algo que yo admiro mucho del activismo como tal, porque ahí no se trabaja por un tinte personal, sino por un elemento colectivo, por el beneficio de todos y todas, sobre todo de los grupos activistas feministas. Y muchas veces señalamos, a mí me llamó muchísimo la atención el 25 de noviembre, te cuento. Pudimos coordinar con una de las organizaciones de aquí de Ambato el tema de la marcha pacífica respecto a la reivindicación de derechos en concordancia del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y en ese sentido, cuando nosotros íbamos desarrollando esta caminata, se me ocurrió hacer un en vivo a través de TikTok. Entonces comencé a transmitir y era muy preocupante cómo se iban conectando y en primera instancia consultaban por qué están marchando y qué quieren estas locas y así con una referencia de algo que, o sea, literalmente no estaban molestando a nadie, simplemente estaban expresando su voz y su malestar respecto a delitos, porque no es de que hoy me levanto y digo, hoy voy a pelear por esto, no, son delitos, son situaciones reales que hemos vivido y que, bueno, simplemente se está haciendo un recordatorio. No existió vandalismo, no existió nada, pero este tipo de comentarios negativos generan daño y generan un malestar para tal vez nuevos usuarios que comenzaron a conectarse y existió ya una disputa en comentarios y en vivo. Entonces, a la par de que yo iba transmitiendo, iba viendo, iba leyendo y me preocupaba, ¿no? O sea, ¿qué sucede con la sociedad? Lo que tú decías, a veces nosotros nos comenzamos a pelear por personas que no conocemos o que no nos conocen, pero generamos ya un malestar y generamos este ambiente de violencia, este ambiente hostil. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Para qué estamos utilizando las redes sociales? Si bien es cierto, es una forma de distraer y ha sido una forma muy eficaz para podernos acercar con personas que están lejos, la tecnología es buenísima para aquello, pero también para poder separar de esos intereses colectivos que podríamos tener a través de intereses personales. Entonces, yo sí quisiera hacer una invitación a todos aquellos y aquellas que se han quedado en esta transmisión, en este programa, que hagamos esta reflexión respecto a qué es lo que estamos haciendo. Si bien es cierto, no me gusta un personaje o la individualidad de alguien, pero ¿qué estoy haciendo yo para no generar mayor violencia? Y también invitar a los actores de poder que a lo mejor tengan influencia en personas, que no generemos más odio, sino que generemos un elemento de paz, un elemento de resiliencia, porque ahí se hace notar más bien eh, las carencias que puede tener el individuo a través de lo que se está expresando y también la irracionalidad que existe al querer señalar a una persona por su género, por su vestimenta o por su origen. ¿Qué habría pasado si Evelyn no hubiese tenido todo ese respaldo atrás de sí y se hubiese quedado con el hecho de que es una mujer, de que no viene de un sector históricamente heredado, acomodado y demás? ¿Sería que podría haber alcanzado todo lo que ha logrado? Yo creo que cuando estás en, vamos a mal llamar esto una situación de privilegio porque no es privilegio. Cada persona consigue lo que tiene por trabajo duro. No, si te quedas sentado esperando a que te lluevan las cosas, no te va a llegar nada. Y ahí es cuando criticas a los del privilegio. Pero muchas personas se esfuerzan. Mi familia, no venimos de una familia importante que ha tenido bienes y que ha tenido tierras. Al contrario, vengo de tanto de los dos lados de mi familia, personas que han trabajado duro para que mis padres y mis tíos tengan un acceso a la educación. A pesar de que es un derecho, hay que luchar también por eso. El momento que yo llego a este planeta, a este mundo, tal vez mi propósito es entender
porque hay que luchar un poquito más, porque hay que tener una conciencia. Si yo hubiese nacido en otro lugar, con otra familia, sería complicado entender la realidad, sí, pero yo creo que en mi esencia sí está el querer preocuparme un poco más por algo. Digo esto porque he podido generar proyectos que no tienen que ver con mi bandera de lucha. Son temas muy dispersos, pero porque siempre me ha gustado entender la realidad de si yo tengo chance de entrar a esto, estar en esto, ¿por qué alguien más no? Porque hay que ser tan clasista en solo los que tienen pueden estar aquí y los que no entren, que no estén. Pasó con el tema de la idea de los lugares para personas con discapacidad y adultos mayores. Ha pasado también con el tema de Ambato Rompe el Silencio, ha pasado con las diferentes iniciativas que he podido tener. Y es porque también la vida nos puso en situaciones en las que mi mamá, después de ciertos temas de salud, termina en una situación de discapacidad. Entonces, a pesar de venir de ese privilegio, ya no puedes. La salud, la comodidad, no la compras así con ese dinero, sino cómo hacías que una persona que le encanta ver el desfile todos los años, ese año que ya no podía porque está en silla de ruedas, ¿cómo llega? No podíamos tenerle desde la noche anterior amanecida ahí para guardar un puesto. Entonces, sí tiene que ver mucho un contexto desde el privilegio y quién sería yo y qué haría yo si yo estuviera en otra situación. Creo que al final por alguna causa estuviera luchando. No creo que no lo haría. No me considero un ejemplo para más personas porque mi vida no es totalmente perfecta y hay momentos de altas y bajas como todos. Lo que yo sí considero, y si alguien quiere tomar de ejemplo lo que yo he venido haciendo, es que hay que aprender a pararse duro y a decir esto quiero y esto no quiero, y si quiero esto, ¿cómo voy para allá? Golpear puertas es importante, entrar pateándolas es mucho más importante, pero sobre todo esa parte que tú decías hace un momento, la salud mental, cuidarla también es importante, porque cuando te lanzas a esto, no todo es color de rosa. Cuando quieres ser activista, te cansas, porque ves tantas injusticias, ves tantas cosas. He visto hace unas semanas cómo le quitaron la vida a una amiga y cómo sí, la justicia y la presión hace que en realidad pasen las cosas que tienen que pasar, aunque deberían ser. El deber ser de las instituciones públicas es que pase, pero hay que hacer la lucha. Para las personas que se preguntan y que te preguntan a ti, ¿por qué las marchas? ¿Por qué los plantones? ¿Por qué tantos grupos feministas? Es porque los hombres cuando nacieron les dieron todo y eso nos cuenta la historia. Si tú nacías mujer, te fregaste. Ser mujer... Te tocaba dar. Hasta te mataban. Si eras hija o heredera de algún reino y la primera hija era mujer, o sea, fregada, encerrada o ya te mataban. Entonces, el hombre sí nació con derechos. A la mujer nos ha tocado luchar. La diferencia es que ahora piensan que estamos locas y esto está de moda, y en realidad es que estamos buscando tener espacio en la sociedad en donde nos podamos desarrollar. Porque es diferente que un hombre sí tenga sus lugares, es más fácil acceder. Cuando me preguntan por qué feminista, es una pregunta que para mí es fácil responder con una cosa. Un hombre se cuestiona cómo va a salir vestido a la calle antes de vestirte, más allá de porque me quede bien o porque haga frío sol. Una mujer se cuestiona cómo se va a vestir por temas de seguridad. Entonces, ahí está la diferencia y por qué luchamos. Para llegar a ese momento en el que una mujer decida salir vestida porque se sienta cómoda o por el clima, más no por cuestiones de seguridad. Entonces, la respuesta a todas las personas que se preguntan, porque me he encontrado con muchas, es que ustedes rompen cosas, es que nosotras sufrimos el dolor de otra manera. No es lo mismo desde un escritorio decir que lucho por algo que estar en la calle en verdad luchando por algo. El enojo, la rabia, termina expresándose de esa manera, rompiendo todo lo que vemos. La canción que cantamos las feministas dice eso, todo lo incendio y todo lo rompo. Es que en verdad necesitamos que a veces nos escuchen. Como digo, no es lo mismo desde ese privilegio sentarse a decir yo lucho por, cuando en realidad no lo has pasado, no lo has sentido o no has estado en ese campo. No tengo a nadie en mi familia que haya desaparecido, pero cuando ha habido marchas, campañas por alguien desaparecida, te paras ahí y lo sientes, porque dices, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Dónde les está buscando?
Y luego ves los videos de los policías bailando y perreando con, Con las con, personas privadas de la libertad. con los PPLs y dices, ahí están y dónde están haciendo su trabajo. Es preocupante la situación, sí, porque ser mujer es difícil. Y ser mujer en Ecuador es mucho más difícil. Qué interesante y qué importante todos los mensajes que nos vas dejando, mi querida Eve. Es momento de hacer una pequeña pausa y regresamos en un instante. ¿Sabías que un consejo consultivo es una forma de participación ciudadana, donde puedes hacer escuchar tu voz en representación de algún grupo de atención prioritaria o de interés? Por ejemplo, si eres joven, desde este espacio puedes proponer planes, programas y proyectos que respondan a sus necesidades, así también al resto de grupos de atención. Hoy te contamos cómo puedes participar. Primero, identifica a qué grupo perteneces. Segundo, descarga la ficha de inscripción de la página del CCPDA y llena tus datos. Tercero, adjunta los documentos requeridos como la copia de cédula. Finalmente, presenta tus documentos en las oficinas del CCPDA. Estamos ubicados en la 5 de junio, entre la Ceballos y Primera Imprenta. Y listo, estás inscrito para el proceso de elección y conformación de los consejos consultivos. ¡Suerte! Sentir orgullo por mi colegio me hace grande, pero el espíritu de respeto me hace extraordinario. Antes que los colores de mi uniforme, está la ciudad que nos acoge a todos. La magia de la juventud reside en sus experiencias, no en sus excesos. Aquí la violencia no tiene cabida, porque la unidad representa el ser ambateños. Elegimos la seguridad, el aseo y el orden por encima de todo. Ambato es historia. Ambato es tradición. Ambato es gallardía. Ambato es cultura. Ambato es educación. Yo solo no puedo cambiar Ambato. Nosotros podemos escribir la nueva historia. Vivamos su independencia. Regresamos a este primer programa de Ellas Luchan en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, en el cual estamos haciendo programas especiales para hablar justamente de este proceso de reivindicación de derechos, de la lucha histórica, pero también cómo esto se ha transformado a la actuación local, real y actual. Nos acompaña en esta jornada Evelyn Yucaiza. Ella es arquitecta de profesión, activista, pero también ha sido una representante nacional a través de diferentes organizaciones. Has tenido la oportunidad de ser nuestra embajadora a nivel mundial en un programa bastante interesante, mismo que en más de 700 postulaciones fue escogida junto con 24 representantes para ir a hablar acerca de programas y proyectos que cuenta el Ecuador y también con sus experiencias locales a través de las diferentes acciones que ha podido ejecutar. Pero no solamente eso. Evelyn es una mujer joven que ha trabajado por los jóvenes, no solamente desde el activismo de la perspectiva de género, que eso es algo que no se pierde nunca, a través de los diferentes programas y proyectos que se puede ejecutar, pero también trabajó en algo que es súper interesante y yo creo que es una ganancia para todos los jóvenes, que es la Ley de Juventudes. Háblanos de un poquito acerca de eso, querida Evelyn. Bueno, fue un proceso, digamos que lo venía trabajando desde hace muchos años. La ley la teníamos desde el 2001, la Ley de Juventudes. En el 2008, con el cambio de la Constitución, a los jóvenes se les reconoce como actores estratégicos para el desarrollo del país. Y la pregunta era, ¿y qué nos está dando el país para ser esos actores estratégicos? Sin ingreso o acceso a la educación de tercer nivel, sin tener programas que nos apoyen y que nos ayuden, porque cuando tienes 18 años te lanzan al mundo y verás tú qué haces, porque nada te garantizaba derechos, ni acompañamiento, ni una protección todavía del Estado, porque no cuando tienes 17, venga mijito, le cuido y le protejo, y el día siguiente que cumpliste 18, váyase. En esa lógica, porque lo vimos así, veníamos sí teniendo un proceso, heredando un proceso de luchas anteriores, y en el 2019 inicia una campaña en la Asamblea que era Encuentro por las Juventudes. Este Encuentro por las Juventudes, este encuentro por el mes de la juventud, incluso en agosto del 2019, nosotros queríamos hablar de cuáles son los siguientes pasos para que esta ley se haga verdadera. Borradores habían muchos, proyectos de ley había muchos,
La cosa es que cuando invitas solo a tu grupito social de conocidos, las ideas no surgen para el beneficio de una colectividad. Y creo que ahí está la característica principal de ser un líder, verdadero líder, en que no debes pensar solo en ti y en tu grupito, sino lo que tú vayas a decir y a decidir, trate de representar a la mayoría, si no es que a todos los jóvenes del país. Con esa responsabilidad encima, y siendo en ese momento era la secretaria nacional del Consejo Consultivo de Jóvenes, nos planteamos ya empezar a trabajar y entrar en mesas de diálogo y saber qué hacer. Como sabemos y como pasa en todo lado, si no hay voluntad política no pasa. Y así funciona el Ecuador. Si no hay una voluntad política en algún sector no pasa nada. Nos encontramos nosotros con una pequeña puerta abierta. Y sí es importante reconocer a esta persona, Guacho Quinchuela, quien era el director de Juventudes, siendo joven entendía la problemática y decía, no me pueden venir a preguntar a mí para sentarnos en una mesa de la comisión en la asamblea y decir, bueno, ¿qué quieren los jóvenes? Porque él no conocía la realidad. Conoció sí sobre el Consejo Consultivo y dijo, si ustedes tienen representación nacional, necesito que todos me cuenten qué está pasando. Cuando me dice eso, le digo, es que no te puede contar cada representante por provincia. Te tiene que contar todos los jóvenes del Ecuador qué está pasando. Porque lo que a mí me preocupa, no les preocupa a los chicos del Carchi, peor a los chicos de Galápagos. Las diferencias son grandes. Entonces, nosotros ejecutamos un proceso nacional ya en el 2021, en donde más de 17,000 jóvenes aportaron a la construcción de la Ley de Juventudes. Es un porcentaje importante, no son todos los jóvenes del país, pero por lo menos escucharon la mayoría de voces. ¿Qué hicimos ahí? Recolectar todos los problemas, socializarlos, que más jóvenes conozcan de los procesos de participación ciudadana y lo llevamos a la asamblea. Lo presentamos en la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y dijimos, esto queremos. No una ley escrita desde un escritorio, desde Quito pensando en los jóvenes de la ruralidad y los jóvenes del urbano, porque para ellos esa es la única diferencia. Habían y luchamos porque entre temas de jóvenes PPL, por jóvenes que ya son padres y madres de familia, por jóvenes en frontera, por los jóvenes de Galápagos, que su preocupación más importante es el tema ambiental. Si se acaba el ambiente, para ellos se acaba todo, que no es lo mismo que nos pasa aquí en la sierra. Entonces, cuando recolectamos todas las preocupaciones, armamos un documento mucho más real de qué queremos con la ley. Pasamos meses, ahí entrando un tema de la violencia política, siendo ya en el 2021 fui ya la presidenta nacional del consultivo, siendo presidenta mujer, sí te empiezan a frenar y a cerrar las cosas. El casi nulo apoyo de quienes eran asambleístas de esa época, de aquí de Tungurahua, fue un factor importante en decir, yo estoy sola y yo llego a la asamblea a pelear por los derechos de los jóvenes sin tener el respaldo ni siquiera de los asambleístas de mi provincia. Wow. Obviamente cuando ya se gana, cuando ya se logra, te aplauden y te dicen, de mi provincia es. Ese es de mi ciudad. Ella es de mi ciudad y de mi provincia. Y me comienzo a abanderar por los logros de los otros. Lamentablemente se van a abanderar, sí. Pero esta ley de juventudes tiene cosas buenas y aún nos falta el reglamento, y ese sí es un llamado al presidente de la República, que yo sé que hay temas importantes, pero eso no quita que los jóvenes no seamos importantes para el país. El reglamento de ley tenía que haber salido hace unos meses y no le están dando la importancia que se necesita. Incluso se nos está cerrando las puertas para intentar tener diálogos con ellos para continuar el trabajo. El problema que pasa con los jóvenes, ahí hablaré jóvenes, hombres, mujeres y de diversidades sexogenéricas, es que si tú no perteneces a su línea de partido político, si no estás en su ideología, sí te cierran las puertas. Yo recuerdo en la sesión, porque la sesión para aprobación de la ley por 3 veces tuvieron que aplazarla, la suspendieron, justo iba al punto y ya no, ya está muy noche. En la última sesión, que ya me pudieron dar paso en el pleno de la asamblea para poder comentarles por qué era importante aprobar esta ley, es que jóvenes somos todos. Jóvenes es un rango de edad. Pasas por ahí o vas hacia allá o estás ahí. No importa en qué ciudad, en qué provincia, no importa de qué religión eres, no importa nada. Joven estás porque ese es tu rango de edad. Es un proceso evolutivo ineludible. Y exacto, como no te puedes saltar y como todos los que estaban ahí sentados pasaron o eran jóvenes,
era una cuestión de aprobar los derechos de los jóvenes, no de los jóvenes de tal partido, de tal provincia. Ahí, entendiendo eso, logramos una aprobación con una votación de la mayoría a favor de una ley que por temas técnicos un par de artículos quisieron borrarlos y dijimos, no, se aprueba y no nos van a cambiar nada. Este proceso termina llenando mucho a la historia del Ecuador, porque desde esa visión, Perú y México se han contactado conmigo para que les ayudemos en el proceso de aprobación de la Ley de Juventudes de estos países. Y Perú está justamente en la lucha en estos días de poder presentar el primer borrador. Es interesante porque nos regresaron a ver esta lucha histórica que hacíamos, porque no se escribió del escritorio, sino desde los 17... Desde el territorio, 17,000 jóvenes y más de 2,000 jóvenes, incluso haciendo temas virtuales, porque UNICEF nos ayudó. Con el U-Report se lograban aportes también. Wow, qué interesante saber que podemos generar cambios trascendentales para la historia de nuestra localidad, provincia, país, respecto a iniciativas y al trabajo incansable. Y es importante también resaltar que la lucha es mucho más compleja cuando vienes de un grupo de interés o cuando vienes de un grupo históricamente rechazado. Y qué difícil poder generar estos cambios y también esa sensibilidad a las personas. Porque mira lo que está ocurriendo, Eve, yo quiero ser muy claro. Tú mencionas fue un elemento en el cual a lo mejor querían rechazar, siendo que todos hemos sido o hemos estado en este grupo etario. Y olvidarnos de dónde venimos es una complicación sumamente fuerte y qué lamentable es el tener que rechazar, o mira, que el joven señale al joven, o que el joven no ayude al propio joven, o que la mujer señale a la mujer, o que no ayude a la mujer, es una situación bastante controversial y también te lleva a reflexionar qué es lo que está pasando, dónde queda la sororidad, por ejemplo, porque no solamente es por el hecho, bueno, por ser mujer, le acepto o digo te voy a apoyar ciegamente, pero también es un hecho de una lucha histórica, de una reivindicación, de cuando uno llega a un espacio, poder trabajar de manera conjunta para poder lograr algo. ¿Qué hubiese pasado si es que Evelyn se dejaba caer su proceso de lucha histórica por el simple hecho de un rechazo de alguien o de alguna negativa de alguien? Porque justamente negar algo, decir no, es detener, es no permitir avanzar a proyectos, programas, acciones que van a beneficiar al grupo que representa, sean hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, etcétera, en este caso a jóvenes. Y qué importante también es no doblegar ante esa lucha. Ahí creo que sí tiene que ver mucho la experiencia personal. Yo había llegado a la asamblea por los otros temas que me habían pasado a mí y conocía cómo funcionaba la asamblea. Justo la edad de los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes es una edad que te pueden deslumbrar fácilmente. El hecho que te digan, están todos invitados a la asamblea y poder entrar, te deslumbran. Wow. Y los asambleístas y los asesores te van a decir, sí, vamos a pelear por ustedes y la foto, y tú te sientes emocionada. El hecho de que no es solamente mi lucha, ahí vienen todos los representantes de los consultivos y también los procesos anteriores que permitieron que lleguemos a ese momento, y no hay que desconocerlos. El hecho de liderarlo significa de uno aguantar las reuniones, uno aguantar los viajes, uno aguantar el que te digan no, en que en las sesiones, como no eres parte del legislativo, no puedas levantar tu voz, solamente escuchar las barbaridades que decían. Mi experiencia personal de saber cómo funcionaba el sistema de los asambleístas, de para la foto sí, después te desconocen, o ya dame tu número y te va a llamar mi asesor, la típica. Es que como yo ya conocía eso, el día que llegamos, en estas 3 reuniones que tuvimos para la aprobación de la ley, sí venían a decirnos, pero las fotos, pero los chicos, porque éramos diferentes grupos sociales que apoyamos, pero el consultivo siendo el mecanismo de consulta que la Constitución establece, éramos quienes llevamos el proceso por delante. Y claro, venían asambleístas a prometer cosas. Yo, no es verdad, no van a cumplir. Ustedes no les escuchen. Ustedes tienen que enfocarse a lo que vinimos, a presentar la importancia de la aprobación de esta ley. Entonces, la experiencia sí me hizo entender
que lastimosamente cómo funciona esto, te engañan para tratar de conseguir algo de ti. Y yo les decía, no, o sea, esto no es negociable, porque no estoy peleando por un grupo específico, estoy peleando por todos los ecuatorianos, porque vienen sus hijos y sus nietos y de generación en generación todos van a pasar por la juventud. Entonces hay que pensar en eso. Es duro, y para las personas que no me conozcan, mido como 1,50 m. Péleate 1,50 m con el Rafa, no, con todo el mundo, péleate 1,50 m. Con en verdad personas muchas más altas, eso también a ti te puede llegar mucho, como que yo que hago tan chiquita frente a todo ese monstruo. Claro, eso es intimidante, ¿no? O sea, es bastante intimidante, pero dices, este 1,50 m puede hacerlo, entonces pude hacerlo, aunque tenga que usar tacos para subirme al estrado y hablar en el podio de la asamblea, lo voy a hacer. Aunque me tenga que mover a un ladito, porque obviamente me va a tapar el podio, lo voy a hacer, pero a mí me van a tener que escuchar, porque no les estoy pidiendo un favor, les estoy diciendo lo que es su trabajo, aprobar leyes. Y es lo mismo que digo ahora, señor presidente, es importante que nos reciba a los jóvenes del país, porque este proceso no puede haber sido de un momento de aplausos y que se acabe. Para las fotos de los asambleístas de apoyamos la ley de juventudes, cada campaña, cada proceso electoral de toda la vida van a decir, los jóvenes son importantes. Qué importantes son los jóvenes y muchas veces nos utilizan para llenar espacios, Así es. para generar público, para generar interés o para que simplemente seamos atractivos a una lead electoral. Ahora, nuevamente recordarles, queridos amigos y amigas, estamos en este programa especial denominado Ellas Luchan, en concordancia al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sobre todo en el prospecto de reivindicación de derechos. Hoy nos acompaña Evelyn Yucaiza, ella es arquitecta de profesión, activista y representante a nivel local, provincial y nacional. Así también, Eve, yo quiero hacerte una cordial invitación a ti, porque si bien es cierto, este es el programa inaugural, pero de aquí a continuidad vamos a tener 4 programas especiales en realidad para ser concordantes con toda esta jornada. Yo quisiera que tú puedas continuar con este espacio para que puedas entrevistar a otras mujeres que son en la misma línea ejemplos respecto a cómo se ha ido reivindicando históricamente estos derechos. Porque este es un programa especial inaugural y teníamos que dar este inicio, pero no sé si tú me aceptas esta invitación para que puedas continuar respecto a este proceso de entrevistas. Claro que sí, para mí sería un gusto poder colaborarles. Creo que este espacio es importante porque de mujer a mujer hablamos, porque de mujeres que no tenemos esa herencia podemos levantar la voz y expresarnos, y porque más allá de ser mujeres ejemplares, que después nos levanten un monumento o una calle lleve nuestro nombre, creo que somos mujeres que demostramos que sí se puede. Ese sí se puede, a veces es difícil. Entonces, con mucho gusto puedo colaborarte con los otros programas para invitar a más mujeres que sean importantes para la ciudad. Esto es justamente porque estos son espacios para ustedes en los cuales se ha democratizado el poder ejecutar y llegar con la información adecuada, no únicamente a través de un elemento educativo propiamente, sino que sea más llevado a la experiencia y a las vivencias de cada uno de sus actores y protagonistas. Es importante recordar también que la violencia puede llegar desde cualquier esfera, desde cualquier estrato, y todos y todas podemos ser víctimas de violencia o ser victimarios. Y nuevamente, mencionando lo que Eve expresaba, ella muy sabiamente decía que podemos convertirnos en referentes. Ahora ya es Perú, es México, que está regresando a ver al Ecuador de qué se hizo respecto al tema de juventudes y qué más podemos hacer. Eve, yo quiero mencionarte algo también que a nosotros nos llena de muchísimo orgullo, así como cuando hablamos de Evelyn Yucaiza nos llena de orgullo, que tengamos este tipo de mujeres que resalten. A través del GAD Municipalidad de Ambato, con nuestra... es que eso también a mí me genera mucha emoción, ¿no? Tenemos a la primera mujer alcaldesa de la ciudad, 202 años de historia para tener una mujer. Aparte de eso, que es una mujer indígena, de pueblos y nacionalidades. Cuando se iniciaba este proceso de la administración de la ingeniera Diana Caiza, planteaba dentro de su
plan de gobierno algo que era sumamente importante, que es la salud mental. Y el Plan Cantonal de Salud Mental, tomando esto como un derecho fundamental de los seres humanos a través de la salud, y que lamentablemente no hemos atacado como ciudad, como provincia, como país. Siempre se hablaba o salían las noticias de que Ambato lidera estadísticas per cápita en suicidio. Y todo el mundo se alarmaba. Y todo el mundo decía, Dios mío, ¿cuántos suicidios? Pero ¿y qué estábamos haciendo? Y nos quedábamos asustados con este tema. Justamente son adolescentes y jóvenes los que tienen el mayor porcentaje a nivel mundial, ni siquiera local, mundial. A nivel mundial, eso sí. Obviamente local se comparten las mismas estadísticas. La ingeniera Diana Caiza, a través de su plan de gobierno, y a su vez ella como presidenta del pleno del CCPDA, pudo integrar una campaña referente al mes de la prevención del suicidio, sobre todo al Día Internacional del Suicidio, que es el 10 de septiembre, esta campaña denominada Septiembre Amarillo. Septiembre Amarillo fue reconocido a nivel nacional y salió en algunos medios de comunicación y hubo todo un poquito de show respecto a este tema y fue lindo, ¿no?, este reconocimiento. Pero te cuento que hace pocos días recibimos una llamada de la organización Jóvenes Líderes para Gobernar, quienes son el organismo que articula a nivel nacional las diferentes instancias gubernamentales y no gubernamentales en tema de prácticas ejemplares, para realizar un proceso de réplica a nivel nacional de los 222 municipios respecto a esta campaña de prevención de suicidio, para que Ambato sea el referente y ha sido elegido como el municipio ejemplo, al ser el primero, el único en trabajar en salud mental como política pública. Ahora, ser este referente, y por ejemplo, para la ingeniera Diana Caiza, es complejo, porque cuando tú logras un objetivo, te comienzan a cuestionar del resto y te dicen, sí, esto está muy bien, pero ¿qué sucede con todo alrededor? Y se comienza a mezclar. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Crees que esto también es una forma de violentar los logros que alguien va teniendo o es una obligatoriedad de llegar al 100% en absolutamente todo? ¿Qué opinas tú? Yo creo que ahí hay una cosa importante. El asumir un cargo público, siendo autoridad o incluso desde el nivel técnico al nivel de autoridad, sí es verdad que uno percibe un sueldo para hacer su trabajo. La cosa es cómo lo logras, cómo llegas a ese objetivo o a ese trabajo. Cuando se logra hacer un cambio que implique lo que acaba de pasarles, que también ha pasado en otras temas que se ha venido generando en Ambato, que termina siendo un ejemplo para el país, es cuando la responsabilidad, más allá del trabajo, del deber ser, es el objetivo cumplido. Y el más allá es justamente, como mi recomendación es, esa responsabilidad enorme de ser una ciudad ejemplo, de ser el ejemplo implica en que hay que seguir innovando y no quedarse ahí. Para el siguiente año, para el siguiente mes, ¿qué cosas nuevas puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar? Porque cuando esto se replique en el país va a ser como todos tienen lo mismo. Y las realidades territoriales son diferentes. Sí es importante dejar de criticar a la gente por lograr cosas, porque llegas a ese punto y todos te están viendo cómo llegaste, qué hiciste, qué no hiciste, qué te faltó hacer, cómo debiste haber logrado ese objetivo, porque la crítica va a estar siempre ahí. Ahora, digamos que una recomendación a la administración es enfocarse en el trabajo que se viene, para el que se comprometieron por 4 años y que tienen que hacerlo de la mejor manera. Las críticas van a estar antes, durante y después, siempre. Y el hecho de que sea una mujer la que está al mando va a ser mucho más criticado. Y eso la historia a lo largo de los años va a premiarla o va a juzgarla, pero después de unos 100 años va a decir, esto que hizo en aquel momento estuvo bien, o estuvo mal, estuvo pésimo. La innovación es importante, pero sí, yo creo que a las personas que nos están viendo, dejemos de criticar, porque alguien por lo menos se atrevió a hacerlo. Peor sería que no estuviera haciendo. La cosa es, yo critico, pero si a mí me hubiesen puesto ese trabajo a hacerlo, yo no hubiese llegado al logro que ustedes pudieron, o que pudo hacer otra persona, otro director. Entonces, si no estoy a favor del partido,
pero no me duele lo que está pasando, no critico, no soy beneficiario del proyecto, listo. ¿De qué me sirve criticar? No me están quitando a mí algo para darle a otra persona. Ahí debería yo exaltarme. Pero en realidad en este punto es una cuestión más de, se logró hacer que Ambato otra vez vuelva a tener una práctica ejemplar. Ayudemos todos los ambateños a que estas prácticas sean importantes. Decimos que queremos vivir del turismo como Ambato, pero ¿qué cambios estamos haciendo como ciudadanos? Es fácil echarle la pelotita a la autoridad y decir, arregle todo, haga todo, construya todo. Pero yo no limpio ni la vereda fuera de mi casa. ¿Cuál es el aporte que estoy generando? Exacto. Porque es sumamente sencillo señalar y mira, muchas veces cuando nosotros nos abanderamos de ciertas cosas, nos apropiamos de discursos. Y es súper lindo hablar de inclusión, pero más allá de un discurso, tiene que ser acción. Exacto. Porque sí, yo puedo hablar acerca de este empoderamiento y de esta reivindicación de derechos, pero si no estoy ejecutando acciones, ¿de qué me sirve? ¿O hacia dónde voy a llegar? Y es ahí cuando yo creo que todos y todas, los ciudadanos, ciudadanas ambateños y ambateñas, y no ambateñas también, debemos unirnos porque todos queremos un interés común. Todos queremos ver una mejor ciudad, todos queremos ver una mejor sociedad, todos queremos estar libres de violencia, queremos tener espacios seguros. Pero ¿qué estoy haciendo para en realidad tener este espacio seguro? Porque imagínate, si yo digo, no, es que por eso es inseguro y comienzo a generar todo este miedo colectivo de que ese espacio es inseguro y a lo mejor en ese espacio había negocios, comercios y demás, estoy perjudicando también a ese sector. ¿Qué estoy haciendo para poder mejorar, por ejemplo, el tema de seguridad? Obviamente, no es de que tenemos que salir nosotros como ciudadanos a librar a la inseguridad. No, pero tenemos que trabajar en conjunto. Y esto como un ejemplo respecto a todo lo que podemos hacer, sobre todo en temáticas de índole social. La violencia, que es algo que se está enraizando y que se está normalizando y que lamentablemente está generando más daño de los beneficios que podría llegarse a tener, si es que existiese alguno, es algo que tenemos que combatirlo todos y todas. Muchas veces podemos señalar como, ¿y qué has hecho tú para esto? Yo nunca he sido un activista de sociedad civil, pero a través del servicio público, que es la otra parte de la reivindicación de derechos, hemos podido generar cambios absolutos para el ciudadano, para el ser humano. Y hace poco que alguien me preguntaba como desde cuándo nació este interés y hacía un poquito de recordar y respecto a mi vida profesional. Yo había realizado más de 1,500 denuncias de violencia contra niños, niñas, adolescentes. Y es increíble que uno vaya diciendo, y voy recordando, y este caso, y este caso, y este caso, y este caso. Y no solamente es un caso, son seres humanos, son vidas. No son números. Y que de alguna manera tocamos a todas estas mujeres, a todos estos niños, niñas, adolescentes. Y es muy bonito respecto cuando tú te vas topando en el camino con estos seres humanos. Hace un par de años yo tuve una grata visita en mi oficina. Tenía un adolescente con el cual él fue sobreviviente de 3 intentos de suicidio. Y él se acercó. Un día me llamó y me dijo, hola Rafa, ¿sabes qué? Quiero visitarte en tu oficina. ¿Dónde estás trabajando? Entonces le dije dónde estaba. Él se acercó y conversamos un poco y le decía, ¿cómo estás? Me dice, sí, sabes que estoy estudiando en la universidad, estoy trabajando y soy papá, me dice. Digo, ¿en serio? Me dice, sí, y cuando nació mi hija me enamoré de mi hija. Digo, qué chévere, qué lindo. Y me dice, te quiero contar algo. Entonces yo dije, me va a coger de padrino. Y le digo, claro, dime. Y me dice, quiero decirte cómo se llama mi hija. Le digo, ¿cómo se llama? Me dice, se llama Samira. Dije, qué interesante. ¿Y por qué Samira? Me dijo, es que el tema de las estrellas, no sé qué. Y me contó un tema así, medio astrológico, que no entendí bien. Y dije, como que qué interesante. Dice, pero su segundo nombre es el más importante. Digo, ¿por qué? Me dice, porque es un recordatorio para ella de que si ella está aquí en este momento, es por eso. Y me llamó mucho la atención y dije, ¿y cómo se llama? Y me dijo, se llama Rafael.
Y fue increíble, fue una sensación súper nueva para mí y fue así como automático, estaba una lágrima aquí. Le digo, ¿y por qué hiciste eso? Y me dice, porque yo quiero decirle, quiero dejarle ese mensaje de que esa persona me salvó muchas veces a mí y que por eso está ella presente. Es algo que te llena muchísimo, ¿no? No es algo que tú trabajas por eso, o sea, para que te reconozcan, pero te llena. Y a la final es eso lo que tenemos que ejecutar, dejar una huella sana y saludable respecto a lo que estemos haciendo. Porque si a lo mejor yo quería tomar un partido o un elemento partidista de ese momento y decir, no, no es de mi línea, ahora tal vez el gobierno, lo que sea, no voy a actuar y no voy a trabajar y no tengo por qué salvar esas vidas, a lo mejor este chico ya no estaba aquí y esa nueva vida ya no estaba acá. Entonces es un cambio que podemos generar y nuevamente yo quiero invitarles primero a reflexionar respecto a nuestras acciones, qué es lo que estamos compartiendo, qué es lo que estamos haciendo, a quién estamos escuchando y realmente lo que estoy generando va a lograrse un cambio positivo para mi sociedad, para mi persona, para mi familia, a través de estos elementos nocivos que te generan más violencia? Si la respuesta es sí, hazlo. Pero si esto implica el daño a otro, es momento de detenerse y saber que la violencia siempre va a generar más violencia. Eve, qué placer haberte tenido como un elemento inaugural y saber que vamos a continuar. Ahora yo estaré detrás de pantalla pudiendo observar ese crecimiento. ¿Qué mensaje les darías para todos y todas quienes hoy se han conectado y han podido escuchar y conocer un poquito más de la mujer insignia, representante ambateña, que ha logrado tener este elemento de resiliencia que va más allá de una bandera, sino que es un trabajo primero a nivel personal, pero también por levantar la voz del resto? ¿Qué mensaje les darías? Sobre todo con este proceso de reflexión de la violencia que lamentablemente continúan siendo víctimas las mujeres y más en estos espacios políticos. Yo creo que para finalizar lo único que hay que decir es que las personas que estamos acá, que cuando alzamos la voz, los que hacemos la bulla, somos quienes nos hemos atrevido. Quienes no todavía, permítanos dar esos pasos. Si está bien para ustedes, escúchennos, mírennos, acompáñennos, crezcan con nosotros, pero si no, no obstaculicen estos procesos que son importantes. Porque una cosa que aún el país, la sociedad debe mucho es que a quienes somos y vivimos violencia, no existe una verdadera reparación. La reparación la buscamos nosotras o nosotros. Y eso lo hacemos a través de estos diferentes espacios, alzando la voz. Para la persona que nos está viendo, nos está escuchando, solamente decirte que quienes estamos aquí es porque hemos hecho nuestra luchita desde atrás. Hemos venido generando un camino. El resto de invitadas que podrán estar aquí van a contar sus historias y sus experiencias. Y desde ahí saquen sus conclusiones. Esto no es una moda, hablar sobre la violencia de género, hablar sobre los derechos de las mujeres. En realidad, este es el momento para hablar de las mujeres y este es el espacio en donde podemos hacerlo. Que alguien que te entreviste, que quiera hablar contigo, tenga la conciencia sobre derechos, es importante. Porque si te tomas con una persona que todavía tiene el machismo en su cabeza, te va a preguntar y te va a decir cosas que nada tienen que ver. Los medios de comunicación quiero creer que están en el proceso de formarse en derechos humanos para empezar a entender esto de mejor manera. Por el momento, en esta pequeña casa, es donde nosotros estaremos hablando sobre estos puntos importantes sobre los derechos humanos. No es una moda, no estamos locas, en realidad es el momento de hablar, de que nos escuchen, que se enteren y si quieren se sensibilicen sobre por qué peleamos por cada uno de los derechos. Que aunque no siempre tengamos que sufrir tantas adversidades para ahí nosotros luchar, es que también somos empáticos y como seres humanos todos y cada uno de nosotros debemos ser empáticos. Dejemos la crítica, dejemos las cosas negativas y al contrario, eduquémonos, enriquezcámonos con otros temas y que este sea un espacio diferente a los medios de comunicación común. Muchísimas gracias.
Mi querida Eve, qué placer haberte tenido en este programa inaugural. Y bueno, como ustedes lo escucharon, a los siguientes, ella será quien pueda entrevistar a las ponentes que se acerquen a este proceso. Esto ha sido Ellas Luchan. Nuevamente, yo soy Rafael Silva, secretario ejecutivo del CCPDA. Y ha sido un placer poder acercarnos un poquito más y conocer respecto a este proceso histórico de las luchas para la reivindicación de los derechos de las mujeres. Esto en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Es así que estamos llegando ya a la parte final y yo solamente les invito a reflexionar nuevamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos contribuyendo? ¿Y cómo podemos ser agentes de cambio? Recuerden que juntos podemos escribir la nueva historia de Ambato. Muchísimas gracias.